Hola a todos y todas, me encanta volver a saludarnos. El objetivo de este video es proveer algunas herramientas para una mejor comprensión del texto El rescate de la epistemología. Esas herramientas tienen que ver con los aspectos centrales de una tradición de pensamiento que se sitúa en la Edad Moderna y en la modernidad occidental. Como es absolutamente necesario que comprendamos cuáles son los fundamentos conceptuales, históricos, éticos, políticos de ese proyecto de epistemología moderna que el autor João Nunes está cuestionando en su texto, pues la clase o videoclase que aquí he preparado para ustedes tiene como objetivo identificar cuáles son los pilares en los que se basa esa tradición de pensamiento científico europeo occidental y por lo tanto proveerles con algunas herramientas para que comprendan mejor el contenido y el alcance de la crítica que nos propone el autor. Entonces, si les parece, vamos a eso. El objetivo de este curso, como ustedes muy bien saben, es fundamentar lo que para los efectos del estudio de la ciencia política como una de las ciencias sociales significa el conocimiento científico. Ustedes y yo tenemos una serie de aproximaciones espontáneas a lo que es la ciencia y a lo que es el conocimiento científico. Pero no estoy segura de que todos y todas en algún momento de nuestras vidas nos hayamos detenido a pensar preguntas como las siguientes. ¿Qué significa la palabra científico cuando se aplica al estudio de un fenómeno tan cambiante y tan difícil de aprender como es la política? Podemos afirmar que la ciencia política es una ciencia en el mismo sentido en que lo son la física, la química, la biología u otras ciencias exactas y naturales. ¿Qué idea de ciencia es la que debería inspirarnos al momento de practicar esa disciplina científica llamada ciencia política? Debemos inspirarnos por una ciencia semejante a las ciencias experimentales, a la física o a la biología o a la química o a otras ciencias exactas o aplicadas que se basan sobre todo en métodos experimentales. Debemos como ciencia política aspirar a ser como esas ciencias. Debemos incorporar esas prácticas experimentales, debemos exponer todos nuestros resultados únicamente en términos cuantitativos para que ellos puedan ser considerados verdaderos, confiables y legítimos. O, en el caso del estudio del poder, la denominación de ciencia en una disciplina como ciencia política plantea una serie de problemas que es preciso resolver de forma mucho más reflexiva y comprensiva y no apenas importando los métodos de las ciencias naturales al estudio del poder. Para responder esas preguntas es necesario proceder por partes. Lo primero que creo que es necesario que hagamos es que entendamos en la tradición moderna cuál ha sido el sentido atribuido a la palabra ciencia en particular y al conocimiento científico en general. Luego vamos a ver cuáles son los componentes de esa idea de ciencia moderna que han promovido siempre valores ligados con la libertad y con la emancipación de los seres humanos y con el mejoramiento de nuestras condiciones de vida en este mundo. Y después vamos a ver cuáles han sido los grandes desaciertos de ese proyecto de la ciencia moderna que han derivado en última instancia en profundas críticas, no solo las formas de intervención sobre el mundo natural que esa ciencia ha promovido y que han derivado en desastres ambientales, contaminación y demás, sino también a la forma de entenderse a sí misma como forma de conocimiento y de despreciar otras formas de saber. Armados entonces con esos dos elementos aparentemente contradictorios, pero que coexisten, es decir, que existen al mismo tiempo dentro del concepto de ciencia, podremos entonces tener un panorama más amplio acerca de cuáles son las herramientas valiosas que nos aporta la racionalidad científica en términos de construcción de conocimientos sobre el poder y de transformación de la realidad política y cuáles son las herramientas que definitivamente necesitamos desechar para poder practicar una ciencia política que esté menos obsesionada por la neutralidad,
menos obsesionada por la cuantificación de los hallazgos, menos obsesionada con la formulación de leyes universales, tal y como lo harían las ciencias naturales, y más preocupada por entender y transformar ese fenómeno complejo que es el poder, y que en nuestra sociedad y en la versión de mundo en la que nos ha sido dado vivir, no está igualmente distribuido entre todas las personas, lo cual da lugar a injusticias, a exclusiones y a formas de violencia, frente a las cuales una postura científicamente neutra sería poco menos que complicidad con esas injusticias y con esas formas de violencia. Como les decía, entonces vamos a proceder por partes y entonces ahora los invito y las invito a que pensemos un poco en los términos en los que nos propone el autor. Quiero, a propósito de eso, señalar que una expresión con la que ustedes se van a encontrar muy frecuentemente a lo largo, o se encontraron ya muy frecuentemente a lo largo de este texto, es la expresión ciencia moderna. Lamento muchísimo haberlo escrito tan mal. Ahora ya está mucho mejor. Es un tema en el que vamos a insistir mucho en la escritura. En este caso, ese error que involuntariamente cometí se llama concordancia de género. El sustantivo ciencia está en femenino, por lo tanto el adjetivo moderna debe estar femenino también. Y ciencia moderno en un claro error de concordancia de género. Bien, corregido ese asunto, vamos a pasar al tema que nos convoca. Vamos a encontrarnos constantemente con la denominación ciencia moderna a lo largo de este texto y de otros textos que vamos a leer. Pues bien, para comprender qué es eso de la ciencia moderna es absolutamente necesario que nos pongamos de acuerdo en dos cosas. Primero, ¿qué vamos a entender por ciencia? Y segundo, ¿qué vamos a entender por aquello que es moderno? Muy bien, comencemos entonces con la modernidad para que podamos interpretar mejor este concepto. Cuando decimos que una cosa es moderna en el lenguaje cotidiano, generalmente estamos queriendo decir que es una cosa que hace uso de tecnologías de punta o que es una cosa que está muy a la moda o que es algo que está a tono con los tiempos que corren. Pues bien, en el lenguaje de las ciencias sociales y particularmente en la filosofía y en la historia, que son las dos disciplinas que fundamentan todas las demás ciencias sociales, el calificativo moderno significa otra cosa. Moderno hace alusión o puede hacer alusión a dos situaciones. Una de carácter cronológico y otra de carácter cultural. Muy bien. La modernidad como periodo cronológico es objeto de mucho debate, pero podríamos decir que en la historia occidental, es decir, en la historia de Europa y su ámbito de influencia, la modernidad es un periodo que puede más o menos comenzar alrededor del siglo XV y extenderse, no se sabe con mucha certeza, ¿sí? Hasta el siglo XX, hasta la actualidad o incluso mucho más allá de estos días en los que nos encontramos. ¿Por qué digo que esto es objeto de mucho debate? Porque la modernidad es más fácilmente definida como un proyecto cultural y ese proyecto cultural tiene sí sus orígenes y sus antecedentes en procesos de transformación que ya vamos a mencionar cuáles fueron, que se pueden situar más o menos en el siglo XV, pero los autores todavía no están muy de acuerdo acerca de si esos procesos culturales y los valores que esos procesos culturales promovieron ya definitivamente pasaron a la historia, se quedaron obsoletos, o si todavía vale la pena seguir luchando y reivindicando algunos de esos valores. Entonces, vamos a ver desde el punto de vista cultural qué es lo que significa el calificativo moderno. Varios procesos tuvieron lugar en Europa a lo largo del siglo XV que determinaron el origen de lo que conocemos como la Edad Moderna. Estos procesos culturales tienen que ver con fenómenos que ya son familiares para ustedes, como por ejemplo la Reforma Protestante,
como por ejemplo, junto con la Reforma Protestante, el redescubrimiento de la imprenta, asimismo el Renacimiento, también por supuesto la Ilustración y desde luego las revoluciones burguesas. Vamos a mencionar por el momento solo esos, aunque por supuesto hubo muchos procesos más que marcaron el origen de la modernidad. Mencionamos la Reforma Protestante por una razón muy concreta. La Reforma Protestante fue el primer momento en la historia reciente de Occidente en el que se le planteó un desafío serio y contundente al poder ideológico de la Iglesia de Roma. Ustedes saben que cuando decimos Reforma Protestante nos estamos refiriendo a aquellos procesos que tuvieron lugar en el seno de la cristiandad europea a lo largo del siglo XVI. Líderes religiosos y espirituales de la época, como Martín Lutero, como Calvino, por ejemplo, se rebelaron en contra de algunas de las reglas que imponía la Iglesia Católica para el ejercicio de la religión. Por ejemplo, ellos no estaban de acuerdo con el celibato de los sacerdotes, no estaban de acuerdo con el pago de diezmos o de indulgencias a cambio de la absolución en la confesión, no estaban de acuerdo con que el sacerdote fuera el único autorizado para la interpretación de las Sagradas Escrituras, no estaban de acuerdo con que los rituales religiosos se llevaran a cabo en una lengua que la mayoría del pueblo no conocía, que era el latín, que era una lengua culta, que solamente los clérigos, que eran los que tenían acceso a la educación, conocían y dominaban. Y en últimas no estaban de acuerdo con la intermediación entre los seres humanos y Dios que la Iglesia de Roma promovía. Entonces ellos hicieron un ejercicio de profunda rebeldía en contra de esos principios de la Iglesia de Roma y como resultado de eso lograron fracturar esa autoridad ideológica e intelectual que la Iglesia tenía sobre la absoluta mayoría de la población. Por eso se considera que es uno de los momentos en los que la modernidad empieza a surgir en Europa, porque ser moderno es, como ya lo vamos a ir dilucidando a lo largo de esta exposición, entre otras cosas, valerse del propio entendimiento y hacer uso autónomo de la propia razón. Y eso no es posible si no tenemos acceso al conocimiento de los textos, si no tenemos acceso al conocimiento de la lengua en la que se realizan los rituales. No es posible si aceptamos la autoridad de otro por encima de la de nuestra propia conciencia, y eso era lo que los reformadores protestantes le reclamaban a la Iglesia. Además, eso vino acompañado de un momento muy especial, que es el del redescubrimiento de la imprenta, gracias al cual fue posible, por ejemplo, traducir la Biblia a lenguas romances y poner las Sagradas Escrituras a disposición de la gente. De esa manera se le arrebató el monopolio que tenía la Iglesia Católica sobre la interpretación de las Escrituras, y eso implicó una revolución total en el pensamiento de la época. Está también el Renacimiento, que como ustedes bien saben tiene que ver con una recuperación de los valores estéticos de la antigua Grecia, la exaltación de la belleza y sobre todo del cuerpo humano como fuente de inspiración para las artes y para el pensamiento. Esto es muy importante porque junto con el desplazamiento de la autoridad ideológica de la Iglesia, ese redescubrimiento de la valía del ser humano contribuyó a hacer que los seres humanos volviéramos a estar en el centro del pensamiento y de la concepción de la cultura, a diferencia de lo que sucedía antes del Renacimiento, cuando el centro del pensamiento occidental estaba puesto en Dios y la concepción de la cultura giraba en torno precisamente a la idea de Dios y a la idea de moral que se desprende de ese pensamiento. La Ilustración es un fenómeno ya mucho más reciente, del siglo XVIII, al que se le considera en Europa el siglo de las luces, particularmente en Alemania, en Francia y en su ámbito de influencia. Otros países como España, Portugal, fueron mucho más renuentes a adoptar las ideas de la Ilustración, y básicamente es un movimiento intelectual que agrupa a todos los filósofos europeos de la época comprometidos con la reivindicación de la razón como el principal valor para la vida humana. Y las revoluciones burguesas son prácticamente una consecuencia de esto, tienen lugar también en Francia y en los Países Bajos a finales del siglo XVIII,
en Estados Unidos también a finales del siglo XVIII, y de ahí en adelante hay una gran oleada de transformaciones políticas que dan origen en última instancia al surgimiento de los regímenes democráticos. Los regímenes democráticos son de la mayor importancia porque significaron, por medio de las revoluciones burguesas, que se desplazó a la aristocracia y a la monarquía como depositarias del poder, y el soberano dejó de ser a partir de entonces el rey, que supuestamente era designado para tal fin por el mismísimo Dios, y el soberano pasó a ser el pueblo. De allí esta idea de democracia, ¿no? Demos pueblo, Kratos gobierno. Todo esto configura un panorama cultural que podemos resumir en la práctica de tres grandes valores muy importantes para entender qué es culturalmente el proyecto de la modernidad. El primero de esos valores es la razón, el segundo de ellos es el progreso y el tercero es la universalidad. ¿Por qué la razón? Porque como ustedes se imaginarán, después de escuchar esto que les acabo de contar sobre estos procesos de cambio cultural, los seres humanos en ese periodo de la historia empezaron a promover, particularmente los filósofos y los pensadores y los artistas, la idea de que los seres humanos tenemos una capacidad muy especial que no tiene ningún animal ni ninguna otra criatura conocida, y es la capacidad de servirnos de nuestro propio entendimiento para dirigir nuestra vida personal y colectiva como consideramos que más conviene. A esa capacidad de evaluar, de ponderar, de tomar decisiones autónomamente y de atenerse a ellas, la conocemos como razón. La razón es, por lo tanto, un valor muy importante para la modernidad porque su concreción en formas concretas de pensamiento y de actuación sobre el mundo se llama ciencia. El conocimiento científico, por lo tanto, es la realización de la idea de razón y es la forma que tenemos los seres humanos para intervenir en el mundo, para actuar sobre él con base en nuestra propia razón y generar cambios en ese mundo por medio de nuestro entendimiento. Entonces la ciencia se convierte en el derivado lógico y necesario de un valor fundamental en el seno del pensamiento moderno, que es la razón. Ahora bien, ¿por qué el progreso? El progreso es una idea muy interesante porque todo lo que tienen en común, más bien, todos los filósofos de la modernidad y sobre todo los filósofos de la modernidad temprana, del siglo XVII, XVIII, XIX, es una creencia en que la historia tiene sentido, que la historia no es un conjunto de hechos arbitrarios puestos allí por ninguna razón o por la razón de un ser superior que no podemos ver ni comprender, sino que la historia es toda ella el tránsito de la humanidad, entendida la humanidad como un todo, como una sola cosa, un tránsito que va de lo menos a lo más, que significa un ascenso permanente en la historia de la humanidad y una búsqueda incesante de más bienestar, más riqueza, más prosperidad, en gran medida garantizados justamente por la ciencia y los desarrollos científicos. Entonces, ser moderno significa también creer que la historia de la humanidad tiene un sentido, que todo lo que está sucediendo en este momento sucede porque forma parte de esa trayectoria que los seres humanos tenemos que recorrer en dirección al progreso, y que allá algún día llegaremos, pero cuando allá lleguemos nos daremos cuenta de que esa meta del progreso se sigue desplazando porque cada vez hay más y más hallazgos, descubrimientos, innovaciones que hacer en función del bienestar de la especie humana. La concreción de esa idea de progreso en el discurso político contemporáneo no es otra cosa que la idea de desarrollo. Es decir, el progreso aplicado ya a instrumentos concretos de intervención y planeación del cambio social por parte de los gobiernos, después de la segunda mitad del siglo XX, vino a llamarse desarrollo. Y la idea de universalidad, que es el tercero de estos valores que nos interesa destacar, consiste en que para la ciencia moderna, estos valores, estas transformaciones culturales, esta idea de que los seres humanos estamos dotados de razón, que podemos aplicarla a la generación de un conocimiento llamado ciencia,
para generar progreso, esto es desarrollo que se traduce en bienestar para toda la humanidad. Esta idea, según el pensamiento moderno, no es una idea estrictamente limitada a Europa y al contexto en el que surgiera, sino que es una idea de carácter universal, es decir, que tiene que ser llevada a todos los pueblos y que tiene que ser replicada por todas las naciones, porque todos los países, las culturas y las comunidades estamos involucrados en esta carrera por el progreso. Hacia allá vamos y por lo tanto eso es una verdad universal, o sea, es cierta en Europa, en América, en África, en Asia, es cierto para el pasado, para el presente y también para entender el futuro. Esos son los valores de la modernidad, los valores fundacionales de la modernidad. Entonces, si ustedes se ponen a ver, cada uno de esos valores tiene un lado luminoso, pero también tiene un lado oscuro. En el lado luminoso, por ejemplo, podemos destacar el hecho de que esta reivindicación del valor de la razón sirvió en su momento de manera muy decidida para rechazar la superstición, rechazar la falsa conciencia, rechazar la dominación por la vía de la ignorancia y el miedo de la que durante siglos se valió la Iglesia como poder hegemónico a nivel ideológico y cultural. Entonces la razón se convierte en un valor profundamente emancipatorio, que sin lugar a dudas sirve para emanciparnos de muchos de los temores, las inseguridades, los miedos, las confusiones y la superstición en la que la cultura occidental había estado sumida antes del advenimiento de todos estos cambios. En el lado luminoso del progreso, ustedes me ayudarán a concretar mejor esta idea más adelante cuando la discutamos, pero la idea del progreso tiene, digamos, un aspecto positivo en el sentido en que nos permite reconocer que cada sociedad tiene una idea de vida buena y que es posible transitar hacia esa idea de vida buena y que hay esperanza en un futuro emancipado y en un futuro con bienestar para todo el mundo. Y bueno, la idea de universalidad lo que busca es dotar de un alcance mayor a estas ideas para que no se queden confinadas simplemente al terruño en el que surgieron, sino que puedan aspirar a convertirse en valores de toda la humanidad. Y efectivamente hay autores que reivindican que muchas de estas ideas derivadas del pensamiento moderno deberían ser consideradas valores de toda la humanidad, tal como la democracia, por ejemplo, los derechos humanos, la participación política, el respeto por la dignidad humana y por la libertad individual, etcétera, piensan algunos deberían ser valores universales. Pero existe también ese lado supremamente oscuro de cada uno de estos valores. Por ejemplo, en nombre de la razón, como vamos a ver más adelante, se han cometido varias formas de atrocidades, atrocidades en contra de la naturaleza, por ejemplo, porque nos creemos autorizados como seres humanos, como especie supuestamente superior, para utilizar nuestra razón para generar cambios e introducir transformaciones por la vía de la ciencia y de la tecnología en el mundo natural y explotarlo a nuestro antojo, lo cual es absolutamente injustificado. Pero también se ha utilizado la razón como excusa para generar desarrollos que han dado como resultado el exterminio sistemático de seres humanos, y tenemos 2 guerras mundiales que dan testimonio de eso, y bombas atómicas, y armamentos de la más alta tecnología destinada casi que exclusivamente a la destrucción de vidas humanas. Y también hemos utilizado ese discurso de la razón para considerar a la cultura occidental superior a todas las demás y por lo tanto a las otras culturas que tienen otras formas de conocimiento que no son la ciencia occidental, a considerarlas inferiores, subdesarrolladas, atrasadas o ignorantes. Ese podría ser el lado oscuro de este valor. El lado oscuro del progreso y las dificultades asociadas con esa idea de progreso son numerosas. Primero, es absolutamente falso que todos los países, todas las culturas, todas las sociedades tengan necesariamente que describir la misma trayectoria a lo largo de la historia e ir detrás imitando siempre la trayectoria de las sociedades europeas solo porque ellas fueron las que crearon el concepto de progreso. Debajo de esa pretensión se han ocultado y se han
exportado intereses, por ejemplo, para anular o suprimir las otras visiones de vida buena que tienen las otras sociedades, las comunidades no occidentales, los países no occidentales, y tratar de cooptarlos a las formas de consumo, de explotación de la naturaleza y de dominación política propias de la Europa moderna. Todo esto con el pretexto de que quienes no se sumen a esa trayectoria unívoca del progreso, es decir, de una sola dirección, que es el progreso, se están quedando colgados en la historia, son subdesarrollados, son atrasados y no tienen futuro. Entonces, ese discurso del progreso ha sido un discurso supremamente engañoso que desconoce que la idea de bienestar que construyó Occidente con base en estos valores de la modernidad es la idea de bienestar de Occidente y no tiene por qué ser impuesta al resto de pueblos de la Tierra, máxime cuando si ellos lograron construir esa idea de bienestar fue gracias precisamente a los procesos de conquista y colonia y la consecuente explotación de los territorios conquistados que los llenó de riqueza y de mano de obra esclava para poder perseguir ese ideal de progreso. Mientras que del lado de los pueblos conquistados, explotados y esclavizados, ese ideal de progreso nunca llegó a materializarse precisamente porque nuestra condición de subdesarrollo es lo que hace posible el desarrollo y el progreso de ellos. Y la idea de universalidad es todavía más cuestionada porque la verdad es que el discurso de la modernidad es un discurso que surgió en un cuándo y en un dónde, en la Europa de los finales de la Edad Media. Por lo tanto, no tiene por qué ser considerada como más universal o menos local que cualquier otro discurso cultural que haya tenido lugar también en un dónde y en un cuándo. Esa pretensión de universalidad que en última instancia se concretiza en las prácticas de colonialismo e imperialismo que llevan adelante las sociedades occidentales, ha sido el vehículo de muchas formas de violencia en el supuesto de que quienes no se sumen a esa dinámica de la universalidad no tienen conciencia de sí mismos ni tienen futuro como sociedad. Entonces, como ustedes pueden ver, la idea de modernidad es una idea que tiene dentro de sí la semilla de un pensamiento emancipatorio, de un pensamiento liberador, de un pensamiento que entra en conflicto con la autoridad por la autoridad, con el poder por el poder, y que reivindica la condición humana y la capacidad del ser humano para hacerse dueño de su propio destino. Pero al mismo tiempo, el pensamiento moderno trae consigo también el germen de una forma de dominación basada precisamente en esa pretensión de la razón moderna de convertirse en universal, de entender la historia, todas las sociedades que existen, que han existido y que existirán únicamente como la historia del ascenso de Europa hacia el progreso y de la universalidad como una forma violenta de imponer los valores de una sola cultura sobre todas las demás. Es entonces un concepto complejo y contradictorio, pero no por eso menos interesante. Veamos ahora entonces en qué consiste esta idea de ciencia. Por ciencia, para los efectos de esta clase, y esto es muy importante porque vamos a volver sobre esta definición en el futuro, vamos a entender una forma de conocimiento. Cuando decimos que la ciencia es una forma de conocimiento, estamos implícitamente afirmando que existen otras. Por lo tanto, la ciencia es una forma de conocimiento entre otras. Entre esas otras formas de conocimiento, vamos, por ejemplo, a destacar el sentido común, los saberes ancestrales, la filosofía, las humanidades, las artes, pero también, por supuesto, el mito y la religión y todas las otras maneras que hemos construido los seres humanos para tratar de comprender y darle un poco de sentido al mundo que nos rodea y aprender a comportarnos dentro de él, de acuerdo con un esquema de valores.
Entonces, así como el sentido común es una forma de conocimiento, también lo son los saberes ancestrales, la filosofía, el mito, la religión. La ciencia es una forma de conocimiento. Lo que ocurre con la ciencia es que ella tiene sus orígenes en un proyecto cultural que es este de la ciencia moderna, que como ya hemos visto buscó universalizarse a lo largo de la historia y por lo mismo se convirtió a sí misma, se declaró a sí misma en la única forma de conocimiento válido. Eso no significa que lo sea, simplemente hay un discurso cultural e ideológico en torno a la ciencia que hace que la cultura responsable por su construcción, que es la cultura europea, moderna, occidental, se ve a sí misma como la mejor y la única forma de conocer, entender y transformar el mundo en el que vivimos. Pero eso no significa que ese discurso ideológicamente condicionado sea necesariamente cierto. Eso apenas significa que el conocimiento científico ha sido validado por el discurso hegemónico, por aquel discurso que ganó en la pelea por convertirse en la manera socialmente aceptada de conocer y comprender el mundo en el que vivimos. Detengámonos entonces por un momento en esa idea de ciencia occidental. El conocimiento científico como lo conocemos hoy es una cosa que tuvo sus orígenes más o menos en el siglo XVII. Ustedes recordarán, por ejemplo, del siglo XVII a un autor muy famoso que se llamaba René, nosotros le decimos Descartes o Descartes. Lo recordarán por el plano cartesiano, por el método cartesiano, que es como uno de los modelos más significativos de ciencia moderna que conocemos en Occidente. En ese momento, en el siglo XVII, Descartes nos propuso que entendiéramos el conocimiento como un ejercicio propio de la razón y como un constante preguntarse por medio de la razón acerca de las condiciones en las que nos es posible conocer el mundo y conocerlo con un cierto grado de certeza. Esa fue una pregunta muy importante en su momento, porque hasta entonces se creía que la mejor forma de aproximarnos a los fenómenos del mundo era por medio de la iluminación, y particularmente de la iluminación o la revelación divina. Pero a partir de Descartes se fue creando un sistema organizado de pensamiento que tuvo como principio la búsqueda de la confiabilidad, la legitimidad y la certeza en la aproximación al mundo natural. Entonces, de allí podemos derivar, por ejemplo, que algunas de las características del conocimiento científico, tal y como este fue propuesto por los precursores de la modernidad, es que se trata de un conocimiento sistemático, metódico, por supuesto que intencional, por supuesto que busca trascender a quienes lo crean y por lo tanto es un conocimiento trascendental, es un conocimiento fiable. Yo les propongo que nos quedemos con estas características del conocimiento científico y que no le asignemos más características aparte de estas, porque como ustedes sabrán después de su lectura de Nunes, cualquier otra asignación de características o valores a la ciencia como conocimiento implica además una aceptación de su supremacía o de su soberanía epistémica. Cuando digo que la ciencia es un conocimiento sistemático, estoy queriendo decir que entiende sus objetos de conocimiento como objetos complejos, compuestos por múltiples factores y por múltiples variables, y que el conocimiento de un fenómeno no se agota únicamente en la comprensión de sus partes, sino de las relaciones entre esas partes. Por eso es un conocimiento sistemático. Es un conocimiento metódico porque establece métodos, es decir, caminos, pasos que nos permiten transitar de una pregunta de conocimiento a su solución. Es un conocimiento intencional porque no ocurre por accidente. Puede que haya habido accidentes afortunados en la historia de la ciencia y que una persona que fue a cazar un dinosaurio con una escopeta se encontró con la vacuna para una enfermedad. Pero eso no significa que la única forma de proceder del conocimiento científico sea por accidente, sino que los científicos y las científicas formulan métodos, estrategias, conceptos, teorías para atacar sus problemas de conocimiento y construir soluciones a las preguntas que se plantean. Es un conocimiento trascendental porque va mucho más allá de quienes lo construyen individualmente, como personas, como individuos, y se convierte en patrimonio de todas las personas. Y es un conocimiento confiable porque su preocupación por la rigurosidad en los métodos apunta siempre a generar saberes que podamos verificar, que podamos validar más adelante. Digamos que
Para los fines de esta clase, estas van a ser entonces las características principales que le atribuimos al conocimiento científico. Sin embargo, los primeros científicos no lo pensaron de esa manera. Los primeros científicos pensaron que la ciencia debía ser, ante todo, un modelo para todas las demás formas de conocimiento, y ese modelo estaba basado en la física de Newton. Por lo tanto, todo aquello que se asemejara a la búsqueda de los criterios de validez propios de la física newtoniana podía ser considerado conocimiento confiable. Veamos cuáles son entonces esos criterios de validez. Algunos de esos criterios de validez son, por ejemplo, la verificabilidad empírica. Los primeros filósofos de la ciencia modernos consideraban que todo conocimiento, para ser viable, debía tenerse a un modelo según el cual todo postulado científico debía ser posible de verificar empíricamente. Cuando digo empíricamente, estoy queriendo decir a través de los sentidos, a través de la observación, el tacto, el gusto, el oído, el olfato, etc. Todo aquello que no fuera empíricamente verificable no podía y no debía ser objeto de conocimiento científico. Otra de las características que se le atribuyen es que fuera experimental, es decir, que las hipótesis pudieran probarse por medio de diseños de experimentos en los cuales el científico controle todas las variables involucradas para poder demostrar que hay correlaciones o relaciones causa-efecto entre esas variables. Se consideraba además que ese conocimiento debía ser cuantitativo, es decir, que la mejor manera de expresar los hallazgos científicos era valiéndose del lenguaje de las matemáticas, y se consideraba además que ese conocimiento debía ser universal, es decir, que debía dar lugar a leyes, que los hallazgos científicos debían traducirse en leyes, es decir, en postulados que fueran verdaderos con independencia de las circunstancias en las que se efectuara un determinado experimento. Esto es muy importante porque al tomar como modelo la física newtoniana, lo que se hace es someter toda la realidad empírica a las necesidades y a los requerimientos de este discurso, que no es otra cosa que un discurso puramente cultural, situado en un dónde y en un cuánto. Cuando ustedes afirman o por alguna razón consideran que solo el conocimiento científico que cumpla con estas condiciones puede ser considerado ciencia, y que todo conocimiento, para poderse considerar científico, tiene que sumarse a estos criterios de validez propios de la física y de las ciencias naturales, ustedes están participando de una corriente de pensamiento que se llama positivismo. Es decir, el positivismo es esa postura sobre la ciencia que considera que solo es científico aquel saber que es empíricamente verificable, que se obtiene de manera experimental, que expresa sus resultados empleando un lenguaje matemático y que se formula con miras a generar leyes universales. Eso es el positivismo. ¿Qué ocurre cuando aplicamos esta idea de positivismo a las ciencias sociales? Pues resultaría entonces que solamente las ciencias sociales podrían construir conocimiento con base en la observación, porque de otra forma sus postulados no serían empíricamente verificables. Significa que las ciencias sociales deben aspirar a poder adoptar el método experimental, que solo los métodos cuantitativos conducen a conocimiento social cierto, y que dentro de las ciencias sociales es posible construir leyes de carácter universal. Ya se imaginarán ustedes a esta altura entonces que esto es una idea supremamente problemática por varias razones. La primera de ellas es porque, empecemos por aquí, los conocimientos acerca del mundo social se ocupan de fenómenos que son supremamente cambiantes y supremamente inestables, porque los seres humanos somos por naturaleza impredecibles. Por lo tanto, la cuantificación de la experiencia humana, si bien es posible y necesaria en algunos momentos, no agota en absoluto todas las posibilidades que tenemos para generar y expresar conocimiento acerca de lo social. Es un problema también en cuanto al método experimental, porque en ciencias sociales hacer experimentos verdaderos, primero, es sumamente difícil si consideramos que no podemos tener control sobre las variables en el caso de situaciones sociales. Y segundo, es éticamente cuestionable, porque muchas veces esas variables que se busca manipular en los experimentos tienen connotaciones morales, éticas, políticas, por las cuales no conviene pretender manipular la experiencia humana. Es un problema
cuando se busca generar leyes universales, porque todas las sociedades, las culturas, las épocas son diferentes y presentan valores diferentes. Por lo tanto, pretender expresar en términos de leyes universales aquel conocimiento que construimos a propósito de lo social puede conducirnos con mucha frecuencia al fracaso. Y este problema de la verificabilidad empírica es uno de los problemas más serios que hay en el discurso de las ciencias sociales, porque hay asuntos de investigación social que no necesariamente se verifican empíricamente y que no por eso dejan de ser ciertos y dejan de ser necesarios, tales como todo lo que tiene que ver con la esfera de la cultura, lo simbólico, los valores, la ética, etc. Pero además, cuando el positivismo, que es un concepto que vamos a utilizar mucho a lo largo de esta clase, declaró, ese círculo me quedó bastante mal, pido disculpas por eso, es imposible moverlo, solamente puedo empeorar las cosas haciendo más círculos. Cuando el positivismo declaró que solo aquello que era objeto de verificabilidad empírica podía ser objeto de conocimiento científico, generó una ruptura. Esa ruptura es la famosísima ruptura entre ciencias de la naturaleza, que son las que se ocupan de los fenómenos empíricos, y ciencias del espíritu, como las llamaban los filósofos de la modernidad, o ciencias sociales, como las conocemos hoy, o humanidades. Al generar esa ruptura, lo que sucede es supremamente dramático, porque a las ciencias de la naturaleza les queda reservada la capacidad para generar conocimientos experimentales, cuantitativos, leyes con validez universal y empíricamente verificables, y las ciencias del espíritu, como se ocupan de cosas que no son empíricamente verificables, tendrían seriamente cuestionado su estatus de ciencias y a la vez tendrían la responsabilidad de reflexionar sobre los valores, la cultura, los símbolos, las creencias involucradas en el conocimiento, pero estarían completamente incapacitadas para informar y para dialogar con esas ciencias de la naturaleza acerca de los efectos morales de sus acciones. Por lo tanto, esa separación entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu, si les parece hablaremos con más detalle sobre eso más adelante, ha sido profundamente problemática porque ha dado lugar a que haya un conjunto de ciencias dedicadas a la reflexión, a la contemplación, al análisis de las posibles consecuencias y causas de las acciones, pero sin capacidad para operar de manera práctica sobre el mundo material, y otro conjunto de ciencias que sí pueden operar sobre el mundo material, pero que no quedan autorizadas para cuestionarse a sí mismas acerca de la naturaleza moral y política de sus acciones. Esta diferencia entre ciencias de la naturaleza y ciencias del espíritu habrá, por lo tanto, de ser rechazada enérgicamente para los fines de nuestra asignatura. Hablemos pues ahora de otro concepto que es muy importante para podernos acercar a la postura de Nunes, que es el concepto de epistemología. La epistemología para los fines de esta clase la vamos a entender como una rama del conocimiento filosófico que se encarga de estudiar las condiciones de validez del conocimiento en general y más específicamente del conocimiento científico. Veamos qué hay detrás de esta afirmación y Nunes nos lo explica en cierta medida en su texto. En los orígenes de la epistemología como campo de conocimiento se encontraba la preocupación acerca de cómo es posible conocer el mundo y cómo es posible conocerlo con un cierto grado de validez. Es decir, cómo podemos confiar en que lo que conocemos acerca del mundo es efectivamente cierto. Sin embargo, en algún punto de la historia de la modernidad, nos dice Nunes, la epistemología dejó de ser una preocupación sistemática, reflexiva por las condiciones de validez del conocimiento y pasó a ser casi exclusivamente una teoría de las condiciones de validez del conocimiento científico. Es decir, se olvidó de todas las demás formas de conocimiento y convirtió a una sola de ellas, que es la ciencia, en el modelo y el punto de referencia desde el cual juzgar a todas las demás formas del conocimiento. La epistemología, al hacer esto, vino a participar de un fenómeno profundamente lamentable para la historia posterior, y es esa idea de que la ciencia y por lo tanto la sociedad que produce ciencia es cualitativamente superior
y está muy por encima de todas las demás formas de conocimiento. El resultado o la consecuencia última de esto, un autor muy famoso que está referenciado en el texto sobre el rescate de la epistemología, que se llama Boaventura de Sousa Santos, la denomina epistemicidio, es decir, el exterminio simbólico y o físico de comunidades, pueblos, culturas, tradiciones, a partir del desprecio por su forma de conocimiento en favor de una forma de conocimiento y por lo tanto de una sociedad y de una cultura supuestamente mejores, que es el conocimiento científico, la sociedad moderna y la cultura occidental. Por lo tanto, en esa creencia de que la ciencia es el modelo de todo conocimiento, está implícita una forma de violencia y es el desconocimiento de todas esas otras formas de saber que son igualmente dignas y válidas y que son absolutamente importantes en la comprensión del mundo y en la comprensión de la diversidad del mundo en el que vivimos. El último concepto que creo que es absolutamente fundamental tener claro para comprender esta propuesta teórica es el concepto de epistemología, pero estrechamente ligada a otro concepto que es la idea de la epistemología pragmática. ¿Qué es eso del pragmatismo epistemológico del que nos habla Santos? Pues bien, la epistemología pragmática obviamente está centrada en esta concepción de pragmatismo. Ya sabemos lo que es la epistemología, entonces ahora vamos a ocuparnos de lo que significa lo pragmático. Rones nos dice en su texto que el pragmatismo es una corriente filosófica y dice él probablemente la única corriente filosófica de origen estadounidense completamente original de los Estados Unidos. El pragmatismo en sí mismo, no como corriente epistemológica, sino como postura filosófica en general, es una forma de entender los fenómenos como desprovistos de una esencia. Las cosas para el pragmatismo no tienen esencia. ¿Qué quiere decir eso de que las cosas no tienen esencia? Pues bien, en otras tradiciones de pensamiento, por ejemplo el idealismo, por ejemplo el cristianismo, las cosas sí tienen una esencia. En el caso del idealismo, la esencia de todas las cosas obviamente es la idea, ¿no? Como algo que existe con independencia de los seres que las pensamos. En el caso, por ejemplo, del cristianismo, la esencia de los seres humanos es nuestra alma, es decir, esas corrientes de pensamiento sostienen que lo que hacemos como seres humanos está determinado de antemano por nuestra esencia. Los seres humanos son buenos por esencia, son malos por esencia, dependiendo de la postura que ustedes asuman. Tienen un alma inmortal y esa podría ser su esencia, etcétera, etcétera. El pragmatismo sostiene que eso no es verdad, que la esencia de las cosas no existe con independencia de las cosas, que la esencia de las cosas está dada o mejor determinada por aquello que ellas generan en el mundo. Es decir, que mi esencia como ser humano no viene conmigo desde mi nacimiento. Por ejemplo, mi esencia como ser humano está determinada por lo que yo como ser humano hago con mis actuaciones sobre el mundo en el que yo habito, por mis relaciones con los demás, etc. Por lo tanto, lo que determina la esencia de un ser humano o no, o de una cosa en general, es la manera en la que ese ser se relaciona con otros seres en el mundo y los cambios que esa relación genera en el mundo. Aplicado entonces al discurso epistemológico, el pragmatismo significa ¿qué? Pues bien, el pragmatismo significa en términos epistemológicos que ningún conocimiento es más válido o más digno que otros. La validez y la dignidad de los conocimientos están dadas por sus efectos sobre el mundo. Entonces, según la postura pragmática epistemológica,
ningún conocimiento puede ser considerado mejor que otros antes de haber sido probados sus efectos sobre la realidad social. Entonces, la validez del conocimiento científico no depende de que lo construyan científicos de mucho renombre o que se haga en laboratorio o que se exprese cuantitativamente. La validez del conocimiento científico, como de cualquier otra forma de conocimiento, depende de lo que ese conocimiento causa como cambios en el mundo. Eso es una idea, pienso yo, profundamente poderosa, porque nos obliga a cuestionarnos acerca de si el conocimiento científico es válido solo por ser científico o si deberíamos, a la hora de evaluar su validez, analizar primero qué efectos ha creado ese conocimiento en el mundo, en la porción de mundo en la que ha sido aplicado. Entonces yo puedo considerar que un conocimiento científico es muy elegante y muy sofisticado por sus métodos, pero si es utilizado para destruir seres humanos o para destruir formas de vida natural, entonces desde una postura de epistemología pragmática, ese conocimiento no podría ser considerado válido. Me parece que esta es una idea muy importante porque nos permite transitar de esas ideas de validez del conocimiento científico, entendidas únicamente como validez de los métodos o validez de las teorías o validez de las comunidades o de los científicos que lo generan, hacia una idea de validez eminentemente política. Es decir, aquí lo que nos permite saber si un conocimiento es válido o no y valorarlo como tal es que ese conocimiento genere transformaciones positivas en la realidad social. ¿Y cuáles son esas transformaciones positivas? Pues Nunes nos dice en su texto que esas transformaciones positivas tienen que ver con la reivindicación de la vida y la dignidad de los oprimidos. Es decir, un conocimiento es válido en la medida en que contribuya, sea cual sea su naturaleza, sea científico o no, sea considerado respetable por las comunidades científicas o no, a mejorar las condiciones de existencia de aquellas personas que históricamente han sufrido la opresión, han sufrido la dominación y han sufrido los efectos nefastos y los rigores nefastos de una forma de poder desigualmente distribuida en la sociedad. Yo considero que con base en estos presupuestos básicos es que podemos aproximarnos al texto de Nunes y podemos entender cuál es la propuesta al mismo tiempo epistemológica y política que hay detrás de esta concepción de la ciencia. Yo quiero entonces pedirles el favor de que con estos instrumentos conceptuales en la mano vayamos pues a revisar nuevamente la lectura que hicimos de Nunes, los apuntes, las ideas fundamentales y problematicemos la cuestión a partir de las preguntas que surjan de esta lectura, preguntas que por lo demás acordamos originalmente que serían nuestra guía para la discusión en clase. Entonces, si ustedes están de acuerdo, vamos a, con esta flecha que apunta desde mi nariz hacia ninguna parte, vamos a conversar a lo largo de la clase acerca de las principales críticas a la idea de la ciencia moderna y también las posibilidades emancipatorias que la ciencia moderna nos ofrece. Muchas gracias y espero que tengamos una discusión muy provechosa y un semestre muy productivo para todos y para todas.